Queremos analizar esta situación. Esta tarde nos acompaña el doctor Enrique París, pediatra, especialista, además toxicólogo. Bienvenido, doctor París, ¿cómo está? Muchas gracias, Gonzalo. Bien, gracias. Bueno, doctor, me imagino que como experto, ¿verdad?, ha observado con atención lo que ha pasado desde muy temprano con esta emanación bastante potente de un humo negro bien persistente con neumáticos que todavía no se controla al 100%. Así es. Desde la mañana estuve un rato en el programa matinal del TVN. Esta es una emergencia química. Es un hecho muy grave y tiene algunas relaciones increíblemente con el caso de Quintero, porque cuando se queman neumáticos la cantidad de humo tóxico es muy grande y muy importante. Y lo primero que afecta son a los niños, a los adultos mayores y al aparato respiratorio. O sea, se va a irritar el ojo, la nariz, la tráquea, el pulmón. Hay personas que pueden reaccionar con obstrucción bronquial, un paciente asmático puede obstruirse y eso es lo que nosotros llamamos intoxicación aguda o daño agudo producido por este tipo de sustancias. Además de la irritación, obviamente que hay otros gases que producen mucho más daño, como el monóxido de carbono, que puede bloquear la hemoglobina. Y estos neumáticos, desgraciadamente, también liberan dioxinas, Gonzalo. Liberan dioxinas, liberan furanos, liberan hidrocarburos de tipo aromático, similares a los que se encontraron en Quintero. Y también liberan una gran cantidad de material particulado que al ingresar al tracto respiratorio también produce irritación y daño. Por lo tanto, yo considero que es una situación altamente peligrosa, altamente tóxica para la población aledaña a la situación. Doctor París, a pesar de lo que estamos viendo en pantalla, de esa columna de humo que se podría apreciar de buena parte de Santiago, las estaciones de monitoreo de la metropolitana hoy día estaban todas en verde. Yo me metí a revisar porque yo dije, de todas maneras esto va a impactar nuestra calidad del aire, y estaban todas buenas. Aunque, dicho sea de paso, Maipú no tiene estación. La más cercana es Cerrillo. Claro, hay que acordarse que las estaciones de monitoreo pueden monitorear material particulado, que todavía está subiendo, probablemente si llueve, o esta columna que se llama pluma, comienza a bajar y a cubrir una zona más baja de la región, va a aparecer el material particulado en las estaciones de monitoreo. Los otros gases que miden las estaciones son SO2, por ejemplo, o sea, azufre, que probablemente aquí no hay. Gases derivados del nitrógeno, que tampoco probablemente hay, o en menos cantidad. Eso lo vamos a ver a medida que pasen las horas y que, como dices tú, la pluma llegue a un lugar donde haya estaciones de monitoreo. Pero obviamente la composición es diferente a la combustión de los motores, que es lo que produce la contaminación habitualmente en Santiago. Es muy probable que tal vez en horas de la tarde, noche, cambie el comportamiento del material en suspensión. Normalmente baja y más humedad, sobre todo en la zona poniente. Estamos hablando, para la gente que no ubica más o menos dónde está Rinconada, Autopista del Sol, la ruta 78 que conecta con San Antonio, más o menos en su inicio, saliendo de Santiago, es ahí más o menos la zona en cuestión. Es probable que a la noche haya sintomatología de vecinos que están cerca. Es probable, escuchando a meteorología, hoy día en la mañana también, se decía que la humedad, y si llueve un poco, vamos a tener lluvia ácida. Entonces va a bajar, como dices tú muy bien, la nube con material contaminante, con material particulado, y obviamente hay que seguir ahí las recomendaciones de la Intendencia, que es encerrarse en la casa, cerrar muy bien las ventanas, colocar paños húmedos en el borde bajo de la puerta para que no entren los gases. Y obviamente evitar que los niños o los adultos mayores salgan al exterior, porque la inhalación, desgraciadamente, es una vía de intoxicación muy rápida, además. Mucho más rápida que la piel, mucho más rápida que el tubo digestivo. Rápidamente uno se puede sentir afectado. Doctor, ¿le parece razonable el perímetro de exclusión que se ha entregado por parte de la autoridad como seguridad, 500 metros? Sí, me pareció razonable. Yo había propuesto también entre 500 metros y 1000 metros. Ya. Pero razonable, pensando también en que la gente, como se veía en la mañana, en general no quiere abandonar su casa porque tiene miedo, obviamente. Pero yo creo que quienes tienen que abandonar de todas maneras la cercanía, los adultos mayores que tengan problemas cardíacos también o respiratorios, y también los niños pequeños que tengan problemas cardíacos o respiratorios, y las mujeres embarazadas. Nosotros siempre aconsejamos que la mujer embarazada que puede inhalar este tipo de sustancias también tiene que abandonar.
esta nube, esta combustión de los neumáticos, además de tener dioxinas, tiene un poco de arsénico también. Entonces es importante que la mujer embarazada no esté presente o no tome contacto con estas sustancias tóxicas. Sin el ánimo de asustar, pero ¿qué consecuencias inmediatas puede tener para una embarazada, por ejemplo, estar expuesta por poco tiempo? Porque estamos hablando de que probablemente esto mañana ya va a estar bastante apagado, con una emanación bastante más baja, pero ¿hay riesgo, hay peligro? ¿Qué peligro? Desgraciadamente, cuando hay contacto permanente con el arsénico, que puede durar meses, no es el caso, se producen, por ejemplo, con arsénico en el norte de Chile, en Arica, pérdidas del embarazo, del tercer trimestre, o sea, pérdidas tardías, no pérdida del embarazo en el primer trimestre. Por lo tanto, por eso yo le aconsejo a las mujeres embarazadas que se alejen de ahí, porque obviamente el arsénico cuesta mucho eliminarlo, demora mucho, se elimina por la orina, queda un tiempo largo, puede quedar. Un buen consejo, siendo muy conservador, muy cuidadoso, es que ojalá si se pudieran ir a la casa de un familiar, sí, al menos por supuesto, esta noche. Por supuesto, Gonzalo. Ya. Y los niños pequeños y los adultos mayores también. Doctor París, quiero llevarlo a otro tema, ya quedando claro el panorama de esta nube, de este incendio, que esperamos se controle pronto, pero vamos a una situación más permanente, que es todo lo que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví. Bueno, se está haciendo la investigación. La empresa ENAP ha presentado un estudio, ellos descartan 100% que tengan algo que ver, dicen que lo que se detectó en un primer momento eran olores a hidrocarburos muy propios de su planta, que es lo que puede encontrarse en una bomba de benzina. Eso es lo que dice la empresa, el gobierno dice muy bien que colaboren, pero la investigación la llevan a cargo las autoridades. Dicho eso, me llama mucho más la atención un estudio que hoy publica el diario La Tercera respecto al arsénico. Se ha medido y se ha establecido que entre los años 2010 y 2015 el promedio anual de las estaciones de monitoreo en esta zona superan 23 veces lo que permite la norma de la Unión Europea. Así es. ¿Cuán peligroso es esto, doctor París? Me llamó mucho la atención. Bueno, hay que felicitar al diario La Tercera por sacar estos datos. La norma europea califica como aceptable, porque esto no puede ser normal de ninguna manera, 0,006 miligramos por metro cúbico, o microgramos, perdón, por metro cúbico de presencia de arsénico en el aire. Y aquí habían, como dices tú muy bien, valores 20 veces más y hasta 50 veces más, vi, por ejemplo, en la greda. Porque esto, perdón, es promedio anual. Promedio anual. Y para hacer un promedio anual quiere decir que pueden haber episodios durante el año que hayan sido mucho más que 23. Exactamente. Yo lo considero también altamente grave y muy peligroso. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la intoxicación por vía respiratoria es mucho más rápida, es mucho más activa, llega inmediatamente al torrente sanguíneo, porque en el alvéolo la sangre y el aire están prácticamente unidos por una membrana muy pequeña. Por lo tanto, eso explica quizás, porque estos son estudios recientes, pero quizás cuánto tiempo estuvieron respirando los pobladores de ahí esta cantidad de arsénico. Eso explica obviamente la cantidad de enfermedades que hay ahí. El arsénico es un potente cancerígeno. Desgraciadamente no da síntomas de inmediato. El cáncer aparece a los 20, 30 años después. ¿Cuáles son los cánceres que produce el arsénico? Cáncer de vejiga, porque se acumula en la orina y se elimina por la orina. Cáncer de pulmón también, cáncer de piel. Por lo tanto, es lo que hemos visto en esta zona de sacrificio, como se ha llamado, es lo que hemos visto y desgraciadamente, tardíamente estamos conociendo estas cifras. El presidente vi que estaba muy preocupado también por el arsénico en el agua. En el agua. Probablemente esta misma cantidad de arsénico que estaba en el aire cae a la tierra cuando llueve y ha percolado, se llama, hacia los pozos, y por eso la gente también estaba tomando agua con arsénico, que obviamente es también muy dañino. ¿Usted coincide con los expertos que no solamente apuntan a revisar la presencia en el aire, en las instalaciones, sino que también en el mar de la Bahía de Quintero y en el suelo? Por supuesto. Nosotros hicimos, o sea, en el periodo anterior, cuando ocurrió esto en Nogales, Puchuncaví, cuando se cambió la escuelita de la greda, se hicieron estudios, hicimos estudios, la Católica hizo estudios en el suelo y también los valores estaban altos. Lo que pasa con arsénico es algo bien raro, bien curioso y bien lamentable, porque no hay norma chilena para el arsénico en el aire, y eso tú lo sabías, me lo dijiste antes de entrar. Eso es gravísimo. Hubo en 1994 una norma que duró 4 meses y se derogó con la explicación de que como empezaba un nuevo sistema medioambiental, tenían que actualizarla, lo que nunca se hizo. La pregunta que yo le hago, doctor, como
como experto en todos estos elementos de toxicidad, ¿cómo es posible que no se haya actualizado esto? O sea, no debería ser el desde si estamos hablando de uno de los 10 elementos más tóxicos del mundo. Así es. Bueno, eso es una situación muy grave, por eso yo decía, también felicito a la tercera por la nota. Creo que eso hay que retomarlo de inmediato, fijar normas para concentración en el aire del arsénico. Y aquí yo hago una crítica que no es para ningún gobierno, es para el Estado de Chile. Cuando se trasladó el manejo ambiental desde el Ministerio de Salud, de la DIPOL, Dirección de Política Saludable, hacia el Ministerio de Ambiente, obviamente quedaron cosas que no se continuaron. Y hablo también de la pediatría ambiental, porque este es un tema que a mí me interesa por años, y es el efecto justamente de los tóxicos en el desarrollo del niño. Por eso insistía tanto en la embarazada, pensando en el feto. Por lo tanto, eso hay que retomarlo urgentemente y obviamente poner coto a esa situación que no permite a veces justamente controlar a las industrias. Porque si no hay norma, ¿tú cómo puedes decirle que tienen que cumplir tal o cual medición? Hay un problema que es aún más grave, que ya me salgo un poquito del aspecto más médico, pero acá tenemos autoridades que están atadas de mano, porque resulta que no pueden establecer sanciones a todas las empresas que estén antes del año 94. Y resulta que la inmensa mayoría, el 80% de las industrias que están en esta zona, datan de la década del 60. Son muy antiguas. Por lo tanto, pase lo que pase, no pueden ser sancionadas, no se pueden levantar cargos. Tú tienes toda la razón y desgraciadamente esto nos debe llevar a reflexionar que tienen que existir normas. Normas de aire, normas de agua, normas de tierra, como tú muy bien decías, tuvimos el problema en Arica, para, digamos, poner límite a la contaminación, porque la industria puede poner límites, puede tomar las medidas necesarias, puede poner filtros, puede poner sustancias químicas para abatir, que se llama, la toxicidad. A mí lo que me llamó la atención y lo que no es correcto es que al principio se hayan dado valores de gases, nombres, pero sin concentración. Eso no permite tomar ninguna medida, porque tú puedes decir, claro, hay tolueno, existe esto y lo otro, pero lo básico es tener la concentración. Entiendo, obviamente acá en el caso del arsénico no habría, digamos, tomado ninguna medida porque no hay norma, y eso es lo ilógico. Tenemos que tener normas para todas estas sustancias para poder obligar a las industrias a cumplir la norma. Se hizo un estudio más adelante, de hecho invito a la gente que nos ve porque vamos a tener una entrevista al respecto con Francisco Cereceda, que es del CETAM, que fue el que hizo el informe que encargó ENAP para descartar su responsabilidad en los hechos. Se descarta la presencia con ese informe, de nitrobenceno, metilcloroformo y isobutano. Esos tres elementos, ¿qué tan peligrosos son? Para no hablar solamente del arsénico. Bueno, el primero que tú nombraste es muy tóxico. En general, el nitrobenceno. Claro. ¿Por qué? Porque los bencenos, los toluenos, son lo que se llaman hidrocarburos aromáticos. Hay dos tipos de hidrocarburos, los alifáticos, que son la parafina, por ejemplo, y los aromáticos, que son el benceno, el tolueno. ¿Qué producen? Producen daño neurológico. Pueden producir leucemia, pueden producir anemia plástica. O sea, producen daño, desgraciadamente, en la salud de las personas que es muy difícil revertir después. Y obviamente que de ese tipo de sustancias aromáticas tenemos que tener un control muy estricto para evitar, obviamente, dañar la salud de las personas. Doctor París, ya concluyendo, estamos hablando de una comunidad que probablemente se fue construyendo en torno al parque industrial que data de la década del 60. Por lo tanto, acá ya vamos a comenzar a ver probablemente en poco tiempo más las consecuencias de la exposición prolongada. Han aparecido, Gonzalo. Que tal vez antes ni siquiera había informes o ni siquiera estábamos los medios más pendientes, no estaban las redes sociales, en fin. Hoy aparece una columna en el diario La Segunda que plantea la posibilidad de analizar, de sacar a la población, al menos momentáneamente, por un par de años en un campamento, por ejemplo, cerca de Los Vilos. ¿Usted cree que médicamente sería conveniente? Mira, aquí hay una disyuntiva muy dolorosa para la población, porque la población vive de las mismas industrias que los contaminan. Entonces, para ellos, claro, es muy duro pedir el cierre de la industria y perder su fuente de trabajo. Por lo tanto,
puede ser una buena solución sacarlos mientras se hace la limpieza, por así decirlo, que no creo que sea fácil, para evitar que se sigan enfermando y una vez que vuelvan a un ambiente más sano. Tú decías algo del mar, el mar está absolutamente contaminado. Yo leí también lo que declaraba ahí uno de los entrevistados, no hay peces, no hay algas, hay restos de carbón. Me parece una buena solución, yo creo que se puede hacer. Acordémonos lo que se hizo con Coyhaique cuando ocurrió la erupción del volcán. En Chaitén. En Chaitén, perdón. Sí. Y entonces, claro, es una posibilidad, porque así la gente no perdería su fuente de trabajo, que yo creo que es fundamental también. Pensar en eso. Doctor Enrique París, como siempre, muy gentil por venir. Gracias, Gonzalo. Muy buenas Muchas tardes. gracias a TVN. 7:36, hacemos un breve alto, ya regresamos acá al canal 24 Horas.